Para realizar este postre, comenzamos con la crema de dulce de leche. Es bien simple de realizar. Para ello colocamos el dulce de leche repostero en el bowl de la batidora y le agregamos crema de leche para batir. Añadimos un poco de coñac para cortar el dulzor y darle un sabor extra al postre. Con el batidor de varillas comenzamos a batir hasta que la mezcla se integre bien y tome un poco de cuerpo la crema. Una vez que la crema esté más firme, vamos a integrar la gelatina sin sabor disuelta en agua y fundida. Tomamos un poco de la crema de dulce de leche en un bol pequeño y le agregamos la gelatina fundida. Mezclamos bien e integramos al resto de la preparación. La crema de dulce de leche quedará un poco floja y con la ayuda de la gelatina haremos que quede un poco más firme. En esta ocasión vamos a utilizar el bizcocho dacquoise que realizamos en el video anterior. Vamos a recortar los bordes para asegurarnos de que entren bien en el molde que vamos a utilizar. Marcamos con el molde y cortamos con un cuchillo el excedente de masa. Si no quieren utilizar un dacquoise, pueden utilizar el bizcocho que ustedes prefieran. Para el armado de este postre, tengo un marco de 20 por 20 centímetros. Es un molde cuadrado y tiene una altura de 5 centímetros. Le pusimos en la base 2 capas de film para que pueda contener el postre. Empezamos colocando en su interior una base de dacquoise con la parte superior hacia abajo. Agregamos parte de la crema y emparejamos. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Damos unos golpecitos para que se asiente bien en la base. Colocamos la siguiente capa de bizcocho y la colocamos con la parte superior hacia arriba. Y agregamos otra capa de crema. El bizcocho dacquoise queda bastante húmedo y hará que este postre sea bien suave al comerlo. Para darle un toque crocante, opcionalmente podemos agregarle una capa de merenguitos. Rompemos algunos y vertemos sobre la crema, procurando dejar pedazos relativamente grandes que luego se puedan sentir al comer el postre. Agregamos un poco más de crema por encima y distribuimos para que se pueda pegar bien la siguiente capa de bizcocho. Colocamos entonces la última capa y presionamos de manera pareja. Volcamos el resto de la crema de dulce de leche. Y alisamos con una espátula. Y llevamos al freezer unos 10 minutos aproximadamente. Ahora pasamos a la ganache. Vamos a utilizar chocolate semiamargo, crema de leche y manteca. Llevamos la crema a hervor y vertemos sobre el chocolate picado bien fino.
Dejamos reposar unos segundos para que se funda bien el chocolate y mezclamos con un batidor de varillas hasta que la emulsión se haya logrado. En mi vida me he cruzado con todo tipo de personas. Una vez me crucé con alguien a quien no le gustaba el dulce de leche. Fue súper raro para mí. ¿Alguna vez te cruzaste con alguien a quien no le gusta el dulce de leche? Si es así, déjame tu respuesta en los comentarios. Finalmente le agregamos la manteca y mezclamos hasta integrar por completo. Una vez que tenemos la ganache lista, dejamos que se enfríe a temperatura ambiente durante unos 5 a 10 minutos. Traemos el postre y vertemos sobre el mismo para formar una fina capa. La ganache se nivelará sola, ya que estará bien corrediza. Llevamos el postre al freezer. Yo lo dejé desde la noche hasta la mañana del día siguiente. Lo que buscamos es que quede bien firme para poder desmoldarlo. Una vez que lo sacamos del freezer, bajamos el film y le vamos dando calor en los costados con las manos para ayudar al desmolde. Retiramos el film de la base. Si ves que con el calor de las manos no fue suficiente, podés utilizar la ayuda de un soplete sobre los bordes. Esto aflojará rápidamente y logrará desmoldar más fácil el postre. Ojo, tengan mucho cuidado con el soplete. Con cuidado levantamos el marco y desmoldamos. Ahora bien, se viene el momento de cortar las porciones. Cortamos a los 10 centímetros con un cuchillo caliente para que pueda atravesar la ganache de chocolate, que estará más firme que el resto del postre. Cortamos a la mitad nuevamente, generando porciones de 5 por 10 centímetros. Este postre rinde para 8 porciones abundantes de 5 por 10 centímetros. Recuerden limpiar el cuchillo entre corte y corte y calentarlo bajo agua caliente para facilitar el corte de la ganache. Finalmente vamos a la decoración. Con dulce de leche repostero en una manga y con el pico que vos elijas, vas a realizar una decoración simple por encima. También le agregué un amaretti encima de cada porción del postre. Acá tengo unas garrapiñadas de almendras caseras que hice y vamos a utilizar algunas para decorar. Las garrapiñadas de almendras son mi perdición. En un video próximo les prometo que les enseñaré a realizarlas, son muy fáciles de hacer. Y acá están estos postres individuales de almendras, dulce de leche y chocolate. Con 3 capas de bizcocho de aquaz en su interior, una crema de dulce de leche y coñac y ganache de chocolate semiamargo. Este postre es una bomba, solo para dulceros potentes. Yo lo preparé y los dejé en el freezer para comerlos casi helados. De esta manera quedan espectaculares. Al comer el postre tiene una textura tierna, húmeda y suave. Para los fanáticos de dulce de leche, este es un postre que no se pueden perder. Espero les guste y lo intenten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.